Bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hoy día vamos a continuar, ¿cierto?, con la serie que ya hemos comenzado con el libro de Jeremías. Eh, Viene a continuación, ¿cierto?, de la serie que estuvimos viendo, que fue Isaías. Están bastante relacionadas, ¿cierto? Vamos a encontrar ciertas cosas que hay en común o bastante similitud entre un libro, ¿cierto?, y el otro, pero siempre hay algo que aprender, siempre hay algo, una enseñanza que rescatar, siempre Dios tiene un consejo para nuestras vidas, así que vamos a comenzar orando al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia para con nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, te pedimos en esta tarde, Señor, que tu presencia nos acompañe, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, Señor, que nuestros corazones puedan estar atentos para oír tu voz, Señor, para discernir un mensaje tuyo, Padre Celestial, para poder comprender lo que tú nos quieras hablar, Señor, y que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Dios, y que podamos ponerla en práctica, Señor, así como tú nos demandas, Señor, en tu palabra. Pedimos tu bendición y que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer estudio, mis queridos hermanos, ¿cierto? Vimos el capítulo del 1 al 6, en donde vimos el llamamiento de Jeremías, ¿ya? Vimos que Dios lo recluta a Jeremías desde muy joven, ¿cierto? Vimos que necesitaba que tuviera ciertas características Jeremías, ¿cierto? Iba a tener que ser un hombre valiente, un hombre que se empoderara de la palabra del Señor, que creyera por sobre todas las cosas, porque el desafío que tiene por delante Jeremías en todo lo que se le viene, ¿cierto?, en su ministerio es fuerte. Vimos que desde el inicio Dios es claro con Jeremías y le indica que va a predicar a un pueblo el cual no quiere escuchar el consejo, quizás iba a llevar palabras que el pueblo no quería oír, le iba a tocar tener que entregar un mensaje de parte del Señor, ¿cierto? Un consejo para que el pueblo pudiera volver a observar a Dios, para que pudiera colocarlo nuevamente en prioridad, porque recordemos que el pueblo de Dios, a pesar de ver cómo el Señor le ha bendecido, le ha obrado, ha estado con ellos, han sido los protagonistas privilegiados de una historia, mis queridos hermanos, que hoy en día nos cuesta entender. Cuando la leemos nos cuesta entender cómo el pueblo se desvía tanto, pero no debemos recordar y debemos ser conscientes de que esta historia no está tan lejana a nuestra realidad de hoy en día. Así que, mis queridos hermanos, nosotros no la observemos como algo muy lejano, sino que siempre estemos haciendo ese contraste con nuestra vida actual. Porque créanme que mucho de lo que pasó y que de lo que tenemos escrito en estos libros está en la actualidad. E incluso nosotros hoy día somos mucho más temerarios que aquel pueblo, ya que ellos eran los protagonistas de una historia que estaba sucediendo. Y hoy nosotros tenemos antecedentes, nosotros tenemos historia, nosotros tenemos estos escritos para no cometer los mismos errores, y sin embargo somos, como les digo, aún más temerarios. Vimos también un punto muy importante y que también lo pudimos reforzar, ¿cierto? Durante la predicación en nuestros cultos, en donde vemos que la vida, mis queridos hermanos, el propósito de cada persona comienza, ¿cierto? Desde ser un embrión, desde antes incluso. Dios ya nos tenía, ¿cierto? Nos tenía un propósito para nuestras vidas, por lo tanto, es ese enfoque también muy importante que nosotros como cristianos debemos entender el día de hoy. Y esto es algo que no es anticuado y no es repetitivo, pero es necesario entender y nosotros debemos ser firmes, tal como Dios estaba comisionando a Jeremías para poder eh, hablar la palabra, presentar la palabra y predicar la palabra como corresponde según lo que dice la Escritura.
Nos movimos en los primeros 6 capítulos y hoy vamos a hablar del capítulo del 7 al 10 y el contexto en el que nos vamos a mover como título se llama Una confianza mal puesta. Vamos a desarrollar esta idea viendo, ¿cierto? Viendo algunos versículos que nos dejan bastante claro cuál era la posición del pueblo. Mis queridos hermanos, Israel siempre vivía con la tentación de abandonar, ¿cierto?, a Jehová para servir, espérame, ahora sí, para servir a dioses de pueblos vecinos. ¿Saben por qué? Porque exigían menos. Eso es lo que sucedía. Los dioses, ¿cierto? Dios le exigía una rectitud, Dios le exigía obediencia, Dios le había entregado mandamientos, Dios le había dado una cantidad de preceptos, una cantidad de indicaciones en cómo debía ser una relación. Siempre el fondo de esto fue de cómo debían relacionarse el pueblo con Dios, cómo Dios se desarrollaría a través de la obediencia en ellos. Y sin embargo, el pueblo no entendió esto. Cuando entramos en detalle, mis queridos hermanos, y lo podemos ver en otra ocasión, vemos que Dios, hay cosas que cuando habla del alimento, cuando habla de ciertas cosas que sucedían, Dios se estaba preocupando de la salud incluso de las personas. Entonces no era un Dios que estuviéramos en esta posición que muchos hablan de un Dios, ¿cierto? Que es exigente, que es autoritario, que prácticamente no los dejaba ni respirar. Mis queridos hermanos, cuando entendemos el fondo de la ley que Dios le entrega al pueblo, vemos que Él le entregó una riqueza enorme y el pueblo no supo entender y no supo valorar. Y es por eso que muchas veces el pueblo siempre estaba con esta tentación de ir a otros dioses, de pueblos vecinos. ¿Por qué? Porque era ir a adorar, volver con una falsa perspectiva de tener una bendición, ¿cierto? Y yo podía continuar con mi vida tal cual. Y eso lo vemos hoy en día en algunos lugares, algunas religiones, en las cuales trabajan de esta forma, en donde simplemente usted puede ir un día a cualquiera, se presenta en un culto, no sé dirigido a quién, y después usted puede continuar su semana en las mismas actitudes. No hay un llamado al cambio, no hay un llamado a volver a Dios, no hay un llamado a que se respete la palabra y una obediencia al Señor. Y eso estaba pasando con el pueblo y eso ya estaba inserto en el pueblo, en estos capítulos. Entonces, Israel estaba ahí, principalmente aquí no estamos posicionados en el reino del sur, ¿cierto? Ahí estaba luchando con esto que estaba en medio del pueblo. Entonces, vemos esta relación. Y ahí es ahí en donde llegamos al capítulo 7, en donde nos vamos a hablar de ciertas cosas, ¿cierto? Que el pueblo ocupaba ciertas cosas como elementos, como un talismán, como un amuleto. La palabra del Señor simplemente podría ser, la Biblia en este caso, hoy en día, era usada como muchos lo hacen hoy día como un amuleto, como un talismán. El templo se ocupaba simplemente como un sinónimo de fortaleza y que Dios estaba ahí. Y, y muchos de nosotros quizás a lo mejor no entendemos y caemos en los mismos errores pensando en que es ahí es donde está la bendición de Dios y es ahí, si lo tenemos en nuestro poder, tenemos el favor de Dios y nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Así que sin mayor preámbulo vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7 que dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Es necesario recordar, mis queridos hermanos, que la palabra que estaba predicando Jeremías, valga la redundancia, y no está de más decirlo, era de parte de Dios. Jeremías fue obediente y él entregó un mensaje de parte de Dios. Pero fíjense que aquí nombra a Dios como Jehová, lo que hace que tenga un nombre único para su entonces.
¿Habían más dioses en ese entonces para otros pueblos? Claro, algunos adoraban, ¿cierto?, a otros dioses, pero ninguno se identificó como Jehová. Entonces, podemos hablar de que el nombre que Dios le está dando, que incluso puede significar Él es. Así se estaba presentando Dios, tal cual, por ejemplo, como lo hizo Dios a Moisés frente a la zarza, cuando le dice, yo soy el que soy. O al apóstol Juan cuando se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir, en Apocalipsis. ¿Ya? En otras palabras, Él es el eterno. Entonces, la palabra que está exponiendo, está predicando y va a hablar Jeremías en estos capítulos es de parte de Dios. Versículo 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Cuando analizamos, mis queridos hermanos, el templo, Jeremías, Dios lo manda al templo. Lo más probable es que se ganó en un pórtico, ¿cierto? Ahí estuvo a la entrada, donde muchos fieles iban a adorar, iban a entregar su adoración, iban a entregar sus ofrendas. Precisamente no lo indica si fue en una fiesta en particular, pero iban todos para allá. Y es a la entrada en un lugar estratégico de mucho tránsito en donde Jeremías se para, ¿cierto?, a predicar la palabra del Señor. Y fíjense que, por ejemplo, uno de los pórticos, o el pórtico del templo, tenía de longitud 9 metros, 4,5 metros de anchura y 53 metros de altura. Era un pórtico impresionante, imponente. Y eso estaba generando, solamente le estoy hablando del pórtico, las dimensiones del templo. Entonces, eso estaba generando en las personas una falsa confianza. Y aquí lo vamos a ver en el próximo versículo. Pero para que nos empecemos a posicionar, cuando tenga un mapa o si en su Biblia, ¿cierto?, en la parte de atrás ven los mapas, quizás pueda que tenga un mapa del templo, posicione a Jeremías a la entrada, ahí en el pórtico, exhortando. Y dice así, versículo 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dios se identifica como el Dios de los ejércitos, ¿cierto? O las huestes o multitudes. Él es el dueño de los seres humanos y de los cuerpos celestes. Así que este Dios es el que se está identificando y es el que Jeremías está presentando como tal. Ahora, él está haciendo un llamado bien claro. Dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Está llamando a un cambio. ¿Pero en qué? En las actitudes. Un cambio en la forma de cómo uno se desenvuelve. Un cambio en una estructura que quizás ya estaba clara. Habían personas que quizás cuánto tiempo llevaban en una siendo muy religiosos, siendo quizás simplemente asistiendo, que hoy en día podríamos llevarlo a los cultos, personas que estaban los jueves, en este caso que tenemos nosotros, los jueves y los domingos, personas que iban los jueves, personas que iban los domingos, iban al templo simplemente. ¿Dónde pasa el problema de esto? Pasa de que muchos de los que estaban yendo aquel entonces a presentar sacrificios y muchos de los que estamos yendo al templo hoy en día a congregarnos, no sabemos por qué vamos. Y aquellos que iban a presentar sacrificios no sabían por qué lo hacían. Y es ahí en donde Jeremías va a empezar, ¿cierto?, con una reprensión para que puedan examinarse en el interior qué es lo que hay, para que puedan analizar
qué sucede con sus vidas. Dice así en el versículo 4: no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. La repetición de decir templo de Jehová puede enfatizar el error que tenían las personas. Como les decía, este pueblo estaba olvidando la presencia de Dios, estaba olvidando, y ya había olvidado, la ley del Señor que fue entregada mucho antes, ¿cierto? Y estaban yendo al templo, estaban colocando su confianza en la estructura, en el edificio. Esa era la confianza que estaba teniendo el pueblo en aquel entonces. Y muchos falsos maestros en ese momento estaban enseñando esto. Por eso los mensajes de Jeremías fueron tan rechazados y cuestionados. Porque cuando habían falsos maestros que le indicaban, a nosotros no nos va a pasar nada. Recordemos que en el capítulo, en el estudio anterior, Jeremías ve visiones que va a venir, ¿cierto? Dice que él ve una olla hirviendo y que viene desde el norte, que el juicio del Señor es inminente, que lo que va a llegar va a arrasar con todo y cuanto pille por delante. No había nada que lo pudiera detener. Y ya sabemos en la historia que no, que eso va a suceder. E iba a suceder igual. Lo que estaba sucediendo en este entonces es que Dios estaba dando una oportunidad para aquellas personas que se arrepintieran, para que pudieran tener misericordia, para que la historia no fuera tan dolorosa como lo fue. Pero sin embargo, muchos rechazaron este mensaje, lo pasaron por alto. ¿Por qué? Porque la confianza, como les decía, estaba puesto en el templo, en el edificio, en la estructura, pero no en el Señor. Porque dentro del templo se adoraban, incluso se hacían sacrificios a otros dioses de otros pueblos. Entonces el pueblo estaba completamente ya desvirtuado en su adoración. Y es por eso que les decía al inicio, cuando estábamos viendo este versículo, que nosotros debemos analizarnos el día de hoy y hacernos esa pregunta. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué voy un jueves? ¿Por qué voy un domingo? Voy porque de esa manera creo de que Dios me va a responder y me va a bendecir. Porque de esa manera voy a tener el cuidado del Señor. Si Jeremías se parara en la iglesia, nos diría tal cual como se lo dijo en ese momento al pueblo. Diría, muchos de nosotros dicen, vengo a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor, pero en nosotros no hay un cambio de actitud. Nosotros simplemente tomamos esta estructura religiosa y vamos, salimos desde ese lugar pensando en que salimos purificados y seguimos haciendo los mismos errores con los que entramos a ese lugar. No hay un arrepentimiento en nuestras vidas. No hay un arrepentimiento en nuestro actuar. No hay una reformulación de decir, en esto me estoy equivocando. Y es lo mismo que le estaba sucediendo al pueblo, para que podamos avanzar. Versículo 5 y versículo 6 dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Dios le estaba diciendo a través de Jeremías al pueblo que no bastaba simplemente con ir al templo, que esa adoración que algunos ponían, que indicaban que era para Dios, había que colocarla en práctica. Había que tener un cambio, como le estaba diciendo recién. Porque fíjense que Jeremías les dice, no basta simplemente con ir, estoy parafraseando, si después yo sigo oprimiendo al extranjero, si sigo oprimiendo al extranjero, al huérfano, a la viuda,
ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Ya nos damos cuenta de que Dios está condenando ciertas estructuras. Habían personas que, como les decía, iban y salían para seguir haciendo sus mismas maldades, sus mismos pecados, y sin temor alguno de Dios. Por lo tanto, nosotros hoy en día debemos examinarnos, mis queridos hermanos. Debemos contrastar nuestra historia con la del pueblo de Judá, para saber si realmente nosotros estamos cometiendo los mismos errores, estamos cayendo en los mismos agravios. Así que uno de los primeros llamados que nos hace Jeremías en esta noche justamente es eso, a examinarnos, a entender realmente por qué vamos a la iglesia, primero que nada, por qué nos congregamos, y segundo, a examinar nuestro caminar. Versículo 7. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Dios le había prometido una tierra, ¿cierto?, donde fluye leche y miel. Se cumplió, se entregó, se repartió, ¿cierto?, en todas las tribus. Y a esta altura, cuando Jeremías está predicando, 10 tribus, ¿cierto?, que ya era el reinado del norte, ya habían caído. Y sin embargo, Judá, viendo cómo el resto había desviado su caminar, cómo ya Dios había tratado con ellos, cómo había permitido que simplemente los desalojaran, seguía en este mal caminar. Y aquí ya nos damos cuenta que la forma de poder obtener la misericordia y de poder intentar de revertir la historia y de quedarse en aquel lugar, simplemente Dios les dice que tienen que enderezar su caminar y Él les dejaría, ¿cierto?, la tierra la cual se la prometió a los padres. Versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Como les decía, muchos estaban confiando en las palabras de los falsos maestros, de los falsos profetas, que era lo que le decían contrariamente a lo que Dios había. Por eso Dios levantó a Jeremías. Levantó con un mensaje de advertencia. Levantó con un mensaje en el cual le indicara que debían enderezar su caminar. Pero habían otros falsos maestros que le decían, no se preocupen, tenemos el templo, con esto estamos bien, Dios está con nosotros y nada nos pasará. Y muchos elegían creer en este mensaje porque era audiblemente, claramente satisfacía más mi necesidad. No me exigían nada, sin embargo, teniendo el templo era un sinónimo de que iban a seguir siendo fuertes por siempre, lo cual no fue así. Versículo 9, vamos a leer ahora del 9 al 11. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incenciando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Ya aquí Jeremías en el mensaje estaba condenando el actuar, como les decía. Muchos iban y salían y seguían hurtando. Y fíjese que están casi todos los mandamientos. Muchos seguían hurtando, seguían matando, adulterando, jurando en falso, incenciando a Baal, buscando otros dioses y andando tras dioses extraños que no conociste. Y aún así le hace la pregunta. Y aún así, después de todo esto,
de que vienen al templo, de que salen del templo, de que siguen en sus vidas sin ningún cambio, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Dios les dice, y después se presentan delante de mí como que nada ha pasado. Complejo panorama. Complejo panorama lo que estaba en el corazón del pueblo. Un pueblo endurecido, un pueblo soberbio. Y lo más triste, lo digo tal como quizás lo dice, como lo presenta Jeremías más adelante, pero lo más triste, mis queridos hermanos, es que cuando analizamos estas palabras y las llevamos a la actualidad, no estamos muy lejanos de lo que estaba pasando en aquel entonces. Yo las preguntas y el cuestionamiento que me hacía yo mismo, decía, Señor, porque también lo pasé. También lo pasé. No quiero sonar como que estuviera apuntando ni hablando desde un punto de vista de una santidad, sino que yo también pasé por lo mismo. Y me di cuenta y de verdad que me dio tanta pena haber perdido tanto tiempo, haberme olvidado del Señor completamente, haber estado en mi propio pensamiento, en mi propia autosuficiencia. Porque cuando vemos cómo Dios obró desde que los sacó de Egipto hasta que están en la tierra prometida, vemos cómo Dios se mantuvo todo el tiempo fiel y aún sigue fiel, aún cuando está mandando juicio, le está dando una oportunidad de reconciliación. Y sin embargo, somos nosotros, los seres humanos, quienes seguimos nuestra porfía, siendo tercos, haciendo las cosas a nuestra manera. Dios no le estaba pidiendo nada más que simplemente que respetaran la ley, que caminaran en rectitud, que fueran personas justas y que de esa manera demostraran el evangelio con los demás. Porque si recordamos cuando le dicen no opriman, ¿cierto? A los huérfanos, a las viudas, nos habla de poner en práctica lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros aprendemos. Recordemos que nosotros tenemos una relación vertical con Dios, ¿cierto? Una conexión directa con Él, pero que se tiene que demostrar y se tiene que vivir de una manera horizontal, mis queridos hermanos. Y de esa manera en la cual Dios da testimonio de que Él vive y es real. Si nosotros no nos relacionamos con el entorno, porque si miramos los 10 mandamientos, va simplemente, primero que nada, nuestra relación directa con Dios, y el resto viene a cuestionar nuestra relación con nuestro entorno, que es lo mismo que vemos aquí. Aquí estamos hablando de matar, de hurtar, de hacer daño, ¿cierto? De adulterar. Entonces, esa es la manera en que nosotros damos testimonio vivo de que Dios existe. Cuando nosotros no lo hacemos, estamos realizando lo mismo que estaba haciendo este pueblo, el cual estaba dejando sin paso y poder al Espíritu Santo para que obrara, porque con su forma de vivir, con su forma de ser, estaban blasfemando contra el Espíritu. Entonces, es muy importante lo que estamos revisando en estos capítulos, que simplemente los podríamos dar una lectura muy rápida, hablar de condenación, pero cuando vemos estos detalles, esta médula que tiene la palabra, nos damos cuenta cuánto estamos fallando también en el día de hoy y cuánto estamos cometiendo ese error. Y ojalá no sea el caso de nosotros o de ustedes que están acá, pero yo por lo menos lo pasé y realmente me sentí muy arrepentido por toda la pérdida de tiempo, por estar alejado de la mano del Señor. Versículo 12, para ir avanzando. Andad ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo en Israel. Bueno, si quieren una comprobación de que Dios
no se siente comprometido a proteger un lugar de culto, por ejemplo, para un pueblo desobediente, piensa en lo que sucedió en Silo, ¿cierto? En días de Elí, ¿cierto? En donde en el campamento, bueno, se cometieron pecados y todo el tema. Después salen a pelear y toman el tabernáculo, ¿cierto? Y piensan que con eso Dios los va a respaldar. Y no fue así. Incluso los filisteos se llevaron el tabernáculo. Fue por poco tiempo, pero perdieron. Entonces ya nos damos cuenta que Dios no habita en una estructura física. Dios no habita en un amuleto. Dios no habita en un lugar donde no se cree y se pide la presencia de Él. Más adelante vemos, ¿cierto?, que Él morará en nuestras vidas. Pero este pueblo estaba confiado en eso, en objetos. Es por lo mismo que cuando echamos una mirada hacia atrás, vemos cuando el pueblo, ¿cierto?, hace un becerro de oro y ahí empieza a adorar. Entonces, estaban en eso, lo que hacían otros pueblos. Continuamos. Versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable de temprano sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, a este lugar que di a vosotros, a vuestros padres, como hice a Silo. No voy a redundar más en la idea, pero simplemente Dios le está diciendo que Él los llama, no responde, Él les habla y no escuchan, Él se muestra y no quieren ver. Así que el destino que le esperaba era tal cual, ya sabían lo que había sucedido anteriormente. Versículo 15. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Como les mencioné al inicio, fue lo que le sucedió al pueblo del norte. Y mis queridos hermanos, el pueblo del norte era grande. De hecho, ahí estaba la capital, ¿cierto? Ahí estaba por así llamarlo, estaba el gobierno en aquel lugar, así que era un reino poderoso. Así que, pero sin embargo, al alejarse de la mano de Dios, sufrió las consecuencias. Versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Dios le dice a Jeremías, no ores, porque no te escucharé. Hay algo más complejo, quizás en algunos casos terrible. Por ejemplo, padres sufriendo el desprecio de los hijos, hijos quizás sufriendo por el desaire de sus padres, quizás sufriendo por algún, porque el mejor amigo de alguno de ustedes o amiga lo ignora, porque el líder de algún ministerio lo pasa por alto y no lo toma en consideración. Es una situación triste cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando hay una relación, cuando hay alguien que demuestra interés por otra persona. Y esto lo vemos. Si nos pasa a nivel familiar, yo creo que ese es uno de los mayores ejemplos. Y cuando nos pasa a nivel familiar, dependiendo del grado, es triste, da pena, da tristeza. Y usted se da cuenta de lo que está diciendo este versículo. ¿Habrá algo más triste de que Dios ya no quiera saber de usted, de mí? Muy, muy complejo. Pero vemos que la gracia del Señor, cierto, está abierta para todos. Pero no es que no sea inagotable, mis queridos hermanos. En algún momento Dios va a volver. En algún momento Dios vendrá a buscar su pueblo. Y aquellos que no están a cuenta sufrirán las consecuencias.
Y esperemos que tengamos la misericordia de Dios y nos a nuestros casos. Si estamos pasando por algo, enderecemos nuestro caminar. Pero también nosotros debemos tomar el llamado tal cual lo tomó Jeremías, porque Jeremías tenía la fama, hoy en día tiene nuestra fama de ser el profeta llorón. Pero sin embargo, era un profeta de un profundo sentimiento, porque los suyos iban a sufrir las consecuencias. Y si nosotros lo entendiéramos de la misma manera, saldríamos corriendo a hablarles a todo nuestro entorno cercano de que Jesucristo está otorgando en este tiempo la misericordia, está salvando por gracia, porque un día va a venir. Y nosotros muchas veces no tomamos el peso de esto, mis queridos hermanos. Y no nos damos cuenta, y para nosotros si una persona se pierde simplemente es porque no aceptó al Señor. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros de entregar las buenas nuevas? No vaya a ser cosa que llegue ese día en donde Dios ya no quiera que se ore más por aquellas personas, porque ya no quisieron enderezar su camino. Fíjese que en el versículo 17 y 18 le dice así: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Dios le está diciendo a Jeremías: ya no ves que no quieren enderezar sus caminos. Es más, están haciendo rituales y cultos de adoración a otros dioses. Aquí habla de la reina del cielo. Se lo voy a leer textual para no cometer un error en esta interpretación. Deme, ya, aquí está. La reina del cielo, Istar, también llamada Astarte y Astoret, mujer de Baal y diosa de la fertilidad y del amor físico, y se relaciona en algunos pueblos en aquel entonces con el planeta Venus, estrella vespertina y matutina. Entre otros pueblos se relacionaba con la luna. Un antiguo himno babilónico indica Istar, habla de ofrecerle leche, tortas y pan salado. Las tortas solían tener forma simbólica de la diosa, y parece que las mujeres judías serían atraídas a esta diosa pensando que Jehová es demasiado masculino y ajeno a actividades hogareñas, y que una divinidad femenina tendría más comprensión y compasión. Más tarde, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que es la misma referencia de la diosa, ¿cierto?, Artemisa, que Pablo, ¿cierto?, ya después le habla también en Éfeso, ¿cierto?, sobre Diana. Y de hecho el templo de Artemisa fue una de las maravillas del mundo, en donde, bueno, ya ahí habían demasiadas prácticas ahí complejas, las sacerdotisas se practicaban la prostitución, entonces, pero era la diosa madre, eso era el contexto en ese entonces. Era la diosa madre que intervenía delante de los dioses a favor de quienes le hacían culto o adoración. ¿Ve alguna relación con lo que sucede hoy en día? Porque con el tiempo y después con el cristianismo, esta práctica de ritual se fue suavizando y finalmente desencadena algunos comentaristas indican que desde aquí ya después nace tal cual los rituales de adoración que se hacen a la Virgen María como diosa, una persona que interviene, ¿cierto?, a favor de aquellos que le rezan. Entonces, esto estaba sucediendo en el pueblo. Y ya vemos que Dios lo está condenando porque no es parte de lo que Él les indicó, les exigió y les mostró. Así que eso sucedía con esta diosa,
Continuamos, versículo 19. ¿Me provocarán ellos a ira, dice Jehová? ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Mis queridos hermanos, ya nuevamente seguimos ratificando que el contexto de la destrucción que estaba indicando y juicio de parte de Dios es inminente. Y aquí fíjese que pasa algo bien particular que no quiero pasar por alto en estos minutos que quedan. Me voy a saltar un poquito un par de versículos. En esta sección que viene, haciendo un breve resumen del versículo 21 hasta el 34, Dios habla de que les ha hablado y el pueblo no ha oído, y sigue condenando este actuar. Pero fíjense que hay unos versículos en particular que lo encontramos en el versículo 31 en adelante, y dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Las prácticas paganas a las que había llegado el pueblo ya estaban en un nivel, mis queridos hermanos, que ya encuentro que a este punto ya no tiene precedente el desvío. Si bien no se tiene claridad dónde era el lugar de Tofet, fíjese que en el Antiguo Testamento no se nombra el infierno como lo encontramos, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, pero se habla del valle del hijo de Hinnom, que sería, se le llama, ¿cierto?, a este valle, posicionado en el pueblo, era como un vertedero, un basurero. Entonces, pero resulta que en ese lugar se le rendía culto a Moloch. ¿Quién era Moloch? Era una estructura metálica, mis queridos hermanos, la cual se calentaba al rojo vivo, y ahí eran ofrecidos en sacrificios niños, seres humanos con vida. Era de bronce, y resulta que modernamente, hoy en día, en estos días, si bien no hay quizás, a nuestros ojos no vemos una estructura que pasara por lo mismo, eh, muchos hoy en día tienen esta relación con este Dios, entregando sacrificios, entregando eh, incluso su vida a cambio de favores de aquel Dios. Yo me quiero quedar, mis queridos hermanos, con la práctica. No logro dimensionar a qué punto puede llegar una persona que esté completamente desviada del Señor. Yo creo que estos versículos nos dejan claro que una vida desviada, mis queridos hermanos, completamente alejada del Señor, llega a unos límites de autodestrucción, pero inimaginables. Imagínense el pueblo de Dios incurriendo en estas prácticas, quemar a sus hijos a fuego ardiente. Y Dios le dice: cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Así que aquí hay un pueblo completamente desviado, mis queridos hermanos. Y ya para ir terminando, nos quedan poquitos minutos. Fíjese que pasando al capítulo 8, del versículo 4 en adelante dice así: les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Fíjense lo que dice el versículo 5.
¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Aquí no está hablando del pecado. ¿Por qué? Porque una persona que ama a Dios, una persona que profesa, ¿cierto?, que el Señor es su Señor y su Salvador, le ama, le busca y cae, por ejemplo, en un pecado, en alguna tentación con la cual está luchando. Lo que se provoca en su corazón, ¿cierto?, por el amor que hay en el Señor, es que le pida perdón y siempre esté buscando cambiar este actuar. Y a lo mejor le está orando al Señor para que le ayude, ¿cierto?, a salir de estas tentaciones. Pero aquí lo que Dios está hablando es rebeldía. Un rebelde es una persona la cual cambia su actuar y se quiere quedar ahí. Hay orgullo, hay soberbia. Y es eso lo que Dios está cuestionando. Porque el pueblo, mis queridos hermanos, cambió su actuar, estaba completamente erróneo. Y en el versículo 12 después lo va a decir. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán tanto entre los que caigan. Es un pueblo que se alejó de Dios a tal punto que ya hay soberbia. Ellos ya estaban completamente creídos por estas falsas enseñanzas de que lo estaban haciendo bien y bien poco le estaba importando lo que decía Dios. Versículo 6 del capítulo 8, y ya con esto termino. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. El Señor dice, escuché y oí, no hablan rectamente. Hablan engaños, hablan mentiras, se relacionaban mal los unos con los otros. Y no hay hombre que se arrepienta del mal. No habían personas que buscaran el perdón del Señor, el cambiar su actitud, el querer caminar en una vida justa, a pesar de que constantemente uno falla. Pero eso no estaba en el corazón de este pueblo. Y fíjense que el versículo 7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan en el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Aquí Dios ocupa esta figura, ¿cierto?, de las aves. ¿Por qué? Porque en las aves hay una muestra de la existencia de Dios a tal punto que Dios capacita a las aves para que ellas puedan conocer el tiempo. Las aves, ¿cierto?, toman sus polluelos, su bandada, ¿cierto?, y saben discernir cuándo tienen que tomar sus cosas y emigrar de un lugar a otro para poder tener mejor comida, para poder estar alejadas de las lluvias, y van entendiendo los tiempos. Y nosotros, ¿entendemos en qué tiempo profético estamos? No solamente basta con conocer la palabra del Señor, no basta solamente con conocer la ley del Señor, sino que nosotros también debemos entender y discernir en los tiempos en los cuales nosotros estamos, mis queridos hermanos. Muchas veces estamos pasando por alto este punto y estamos pensando en que todavía no viene la venida del Señor, pero debemos tener el discernimiento necesario para poder comprender en qué tiempo profético nosotros estamos viviendo en este tiempo. Porque sabemos, como le dijo Dios a Jeremías en los capítulos anteriores, que Él va a cumplir su palabra. Bien, mis queridos hermanos, algunas aplicaciones. Tenemos que presentar el mensaje de Dios en un lugar donde acuda la gente. Lo vimos al inicio del capítulo 7.
la manera de comportarnos ante otros es una indicación de la validez de nuestra religión. Como les mencionaba, nuestra relación es vertical con Dios, pero la manera en que nosotros demostramos y ponemos en práctica que Dios es real es de manera horizontal, de cómo nos relacionamos con el resto. Nosotros no estamos por sobre el resto no está por sobre nosotros, mis queridos hermanos, pero nosotros en la forma en que debemos demostrar el amor del Señor es con nuestro entorno, con las personas que no conocen de Dios. Muchos están decepcionados al día de hoy de las personas y de una visión errónea indican y no quieren llegar a la iglesia, no quieren saber de Dios, pero por la mala relación que han tenido con personas cristianas que lamentablemente dicen profesar de Dios, pero sin embargo sus actitudes son muy lejanas a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros debemos ser amables, mis queridos hermanos. Nosotros debemos ser personas las cuales sean distintas. De repente un saludo, mis queridos hermanos, de repente puede pasar completamente por alto, pero que usted, por ejemplo, saluda a una persona. Muchas veces yo le he comentado en alguna ocasión, me he sorprendido yo mismo que de repente un ejercicio de preguntarle simplemente a una persona cómo está, le cambia el día a alguien. Y más si eso puede ir acompañado de un mensaje de parte del Señor. Entonces, no necesariamente se requieren ciertos grandes recursos para poder demostrar de que Dios es real, existe, que es parte de nuestra vida y tenemos esas ganas y ese ímpetu de salir a proclamar las grandezas del Señor y las buenas nuevas a todos aquellos que no le conocen. Por último, Dios tiene mucha paciencia, pero ella no es inagotable, los que le decían delante. La gracia del Señor está para todos, pero en algún momento se va a acabar y muchos van a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, es tarea nuestra también llegar con el mensaje a aquellos que no conocen del Señor. Les invito a orar para poder dar término a este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Te agradecemos, Señor, esta instancia, Señor, en la cual nos hemos podido reunir, Señor, a poder examinar un poquito más en detalle tu palabra, Señor. Dios amado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos amoneste en nuestros corazones, Señor, que podamos tener discernimiento para poder evaluar nuestro caminar, para poder evaluar nuestra forma de ser, Señor, y podamos tener el valor para cambiar, Señor, para que con nuestras actitudes podamos demostrar que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios vivo, que eres un Dios el cual está para traer un mensaje de salvación, Señor. Tu palabra dice que tú viniste a dar vida y vida en abundancia, Señor. Padre Celestial, que no podamos caer en los mismos errores que estaba cayendo este pueblo, Señor. Que si nuestras miradas se están desviando, Señor, podamos tener la claridad suficiente para poder oír tu voz, Señor, y poder enderezar nuestro caminar si es que estamos cometiendo alguno de estos errores, Señor. Te damos gracias y pido una bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.